Y seguimos con más de noticias en News. Nos vamos directamente hacia el Perú para el contacto con nuestra compañera Carmen Alvarado por esta disputa territorial entre Colombia y también el Perú y por el impacto de lo que tuvo la muerte de Miguel Uribe en Colombia. Carmen, te escuchamos. Sí. ¿Cómo estás, Maga? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Sin lugar a dudas, con las repercusiones luego del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, fue asesinado hace 2 meses y estuvo en el hospital tratando de luchar por su vida. Lamentablemente llega esta noticia y también desde el Perú hay repercusiones. Yo me encuentro en estos momentos con el ex canciller peruano Javier González Olechea, a quien le agradezco por la deferencia, por estar con nosotros con DNews. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, ex canciller? Bien, muy bien. Sobre lo que ha acontecido y en estos momentos ha generado ya algunas voces y palabras. Hemos entrevistado al expresidente Pastrana y también a otros exfuncionarios y realmente están muy afligidos por lo que viene pasando en el país vecino, porque demuestra una violencia que se viene generando con más fuerza en Colombia. Bueno, lo primero es la condena. Sí. Una condena absoluta e irrestricta por el atentado contra el senador Turbay y que ha terminado falleciendo en horas de la mañana después de luchar 2 meses por su vida. Sí. Un atentado que se da en unas circunstancias en las que él está hablando en público y refiriéndose a la enorme corrupción que según él atribuía al gobierno de Petro y a otras, franjas de la sociedad colombiana que practican la violencia y que generan la zozobra y, la preocupación de todos o la gran mayoría de los colombianos, sí, por cuanto hay en Colombia no solamente narcotráfico, paramilitares, en fin, podríamos hacer la lista y es larga, y en la práctica se podría hoy, después de años de los, no muchos, de los suscritos acuerdos de paz, decir que este es un punto de quiebre. De acuerdo. Un punto de quiebre que demostraría, incondicional, lo digo, demostraría que esos acuerdos de paz no alcanzaron todo lo que debieron alcanzar. Varias organizaciones paramilitares no se llegaron a desmovilizar ni entregar las armas. Y claro, con esta multiplicación exponencial que hay entre el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas, los atentados, el tráfico de drogas, es una suerte de combo, por así decirlo, altamente explosivo y que tiene la capacidad por la vía militar de amedrentar a cualquiera, por la vía de las armas y por la vía del dinero a comprar a muchos de actores de la vida civil o políticos en América Latina, no solamente en Colombia, para que adecúen muchas veces las penas en el orden de los castigos, por así decirlo, a sus necesidades, y que muchas veces llegan a comprar incluso las sentencias para que los absuelvan. Entonces es un círculo no vicioso, sino maldito, discúlpame la expresión, en el que la sociedad pierde, el ciudadano común se ve totalmente desprotegido. Sentimos todos miedo, el que diga que no siente miedo miente, y que no tiene fronteras, porque así también asesinaron a un candidato a la presidencia en el Ecuador, Fernando Villavicencio. Y así también asesinaron a un periodista en Ica a las 2, 3 de la tarde, hace pocos meses, sí, en la puerta de su casa, que denunciaba corrupción en el gobierno regional de Ica. Y eso se está expandiendo
como una moneda común. Y claro, muchas veces llegan a ser capturados y soltados inmediatamente por las autoridades fiscales, sea o porque tienen miedo, están amenazados, sus hijas, sus esposas, en fin, como vulgarmente se dice, los aprietan, o porque están comprados. Entonces, discúlpeme, qué importante la reflexión que usted hace de cómo esto, es decir, de cómo se está viviendo este duelo por Miguel Uribe Turbay, el ex senador y ex precandidato presidencial, y cómo esto se puede replicar y se está replicando en América Latina con tentáculos de terror, donde se está amedrentando la democracia, la libertad, la vida. Pero esto, si bien en esta parte, por ejemplo, en el Perú, en Chile, en Argentina, no se ha vivido con la intensidad que se ha vivido en los últimos 10, 15, 20 años, no le pongamos fecha, en Colombia, bueno, en México ha sido una práctica de años, sigue siendo estos cárteles los dueños prácticamente de las estructuras paralelas del poder, que toman decisiones que son graves por un lado y que son muy permisivas y que llegan a controlar el poder. Yo recuerdo perfectamente esta acusación que le hizo a una valiente diputada en México al presidente López Obrador, que le dijo que antes de haber cumplido 15 días en el gobierno, había visitado en su casa a la mamá del Chapo. Entonces, claro, si uno se pone a observar en un contexto regional y creciente y con detalle, como en mi caso y muchos otros ciudadanos de América lo hacemos, y hacemos esta correlación de sucesos con hechos, con poderes, con dineros, con trata, inclusive en el caso de México, donde yo viví hace 20 y pico de años representando un organismo de Naciones Unidas acreditado en México con concurrencia en Cuba y Haití, había ya en la frontera con los Estados Unidos un tráfico enorme de órganos y especialmente de órganos y de niños secuestrados de menos de un año, año y medio. Nosotros vivíamos aterrados, mi hija menor tenía 2 años de que sea secuestrada, los secuestraban en los centros comerciales. Bien. Y a las 3 horas estaban cruzando la frontera y no pasaba nada. Y del lado de Estados Unidos había todo, y hay todo un entramado, una logística, un entramado, una logística en donde intervienen médicos, gente que lava dinero y que termina entregando a las criaturas, o disculpen la expresión, descuartizándolas. ¿Cuánto vale un riñón nuevo? ¿Cuánto vale un corazón? Pues la lista de trasplantes es inmensa, a veces no se dan abasto. Por ejemplo, en Panamá yo conozco un caso en donde tuvo que esperar una señora joven de 60 años, 4 años para obtener un corazón. Entonces, claro, cuando tú ves que hay trata y cuando después aparecen asesinados o aparecen drogados con cortes donde les sustrajeron el riñón o a la criatura que nunca apareció. Que de verdad lo que usted nos comenta, canciller, es un episodio muy fuerte y del cual también merece una investigación, y de hecho hay casos también que han salido a la luz. Pero volviendo al caso de Miguel Uribe Turbay, y ya con eso terminamos, para pasar también un tema que nos importa muchísimo, de la forma de cómo Gustavo Petro ha generado toda una tensión, pero solamente a modo de conclusión para terminar con el caso del ex senador y ex precandidato presidencial. ¿Cuál sería el mensaje, ¿no?, que se le daría también al hermano pueblo colombiano? Porque parece que la violencia viene recrudeciéndose y se está volviendo a la década de los 90, donde estaban los extraditables, quizás. No, mucho antes, desde el Bogotazo, desde 1948, cuando Bogotá, las calles centrales fue tomada por Tiro Fijo, conocido Tiro Fijo, que era el líder
como llaman allá, los bandidos, los delincuentes, los que gestaron las FARC. Estamos hablando de hace 90 años. Sin embargo, y esto es lo grandioso de Colombia, la parte buena de Colombia, sin embargo, en esos 80 años que duró la paz hasta que se firmaron, pero que continúa, digamos, la violencia, Colombia no interrumpió prácticamente sus sistemas democráticos. Y la gente no dejó de invertir y la economía siguió creciendo y llegó hace unos 15 años a ser la tercera economía después de Brasil y de México, superando la de la Argentina, y desarrollándose descentralizadamente, porque tenemos 6, 7 grandes ciudades en Colombia, cada una de ellas tan importante como otras. En cambio, otros países padecemos de un centralismo agobiante, como es el caso del Perú, pero la verdad, el mensaje para los colombianos es que tienen que, nadie les puede decir lo que tienen que hacer, pero yo siempre digo, en su lugar, ¿qué haría yo si fuera colombiano? Bueno, no solamente expresarle las condolencias a la familia del senador asesinado, sino refundar Colombia desde los valores cívicos, desde la convivencia, y esto significa, obviamente, reforzar todas las instituciones garantistas y, por otro lado, quebrarle las piernas y vaciarle los pulmones a todas las mafias que tienen ingente cantidad de dinero, intervenir las cuentas, se pueden intervenir las cuentas, incautar esos dineros y finalmente que terminen, aunque sean miles de personas, pudriéndose en la cárcel. O sea, si no, se convertirá en 30 o 40 años en un Estado fallido. Bien, ahora sí, vamos a pasar a este tema que también nos involucra y de hecho nos genera en estos momentos diferentes reflexiones. ¿Cuál es su lectura de los últimos gestos de provocación que han ocurrido precisamente en Santa Rosa de Loreto? Hablando de la isla Chinería, hablando también luego de las expresiones del presidente colombiano Gustavo Petro de que ese no es territorio peruano. Hemos tenido el sobrevuelo de una unidad militar, precisamente en la conmemoración de la batalla de Boyacá. Hemos tenido también el impasse con algunos efectivos colombianos que ingresaron a territorio peruano, que fueron sacados por la Marina. Hemos tenido también el izamiento de una bandera. ¿Qué significa esto para usted como un ex canciller peruano? Yo lo resumí en un artículo que publicó y que a toda carrera me lo pidió el Comercio, dándome pocas horas, que publicó el día viernes y que la gente lo puede buscar, que se llamó Una provocación. En primer lugar, el intento provocador abiertamente del presidente de Colombia, y después con el primer post afirmando, y después con la lectura en Leticia, donde fue una mentira absoluta. Y esto es que el Perú había prácticamente usurpado, se había robado históricamente territorio colombiano. Los acuerdos que todos ya conocen, ¿no? El Salomón Lozano del 22, las comisiones demarcatorias del 28 y el 29, después el protocolo de Río de Janeiro, sellaron definitivamente la frontera fluvial. Correcto. Ahora, yo hacía una reflexión en el artículo y es, ¿por qué se llama la localidad Santa Rosa? Nunca se había dicho. Porque fue poblada siempre por el Perú y porque eso fue siempre el Perú antes de la guerra con Colombia. ¿Y por qué Santa Rosa? Porque era la santa peruana, ¿no? Y el otro día una amiga que recibió un artículo mío, este artículo me llamó y me dijo, Javier, ¿tú sabes cómo se llama la calle principal de la localidad hoy distrito de Santa Rosa? Mi Perú. Entonces le dije, búscalo en Google Earth, en Google Maps y certifícame, y entonces me lo mandó y ahora lo puedo afirmar, se llama Mi Perú. Entonces, ¿cómo puede, con qué razón, digamos, el presidente Petro argumentar
que hoy el distrito de Santa Rosa fue arrebatado, cuando eso fue sellado en tratados, y entonces la única explicación que uno puede dar, he recurrido a los propios colombianos. El ex canciller Leiva, ex canciller del presidente Petro, a quien yo conocí y traté en 4 reuniones de a 2, estando ambos en funciones, le escribió una carta pública que publicó en su post, que yo diría que la busquen, carta del canciller Leiva al presidente Petro, de 4 páginas, en donde dice que se ve obligado moralmente a publicar esa carta para advertir a Colombia en manos de quién está gobernado. Y dice él que le consta que es un dependiente de las drogas, que no consulta con nadie, que no le hace caso a la Cancillería colombiana en absolutamente en nada, y me consta por decisiones que habíamos tomado y que después revirtieron, que en París, por ejemplo, estando en visita oficial, el presidente Petro se desapareció 3 días, ni su canciller ni la seguridad francesa que lo cuidaba sabía dónde estuvo o sabía dónde estaba. Apareció el 4.º día sin decir nada en una visita oficial. O sea, algo que yo nunca he sabido que se ha producido en ninguna parte del mundo, y tampoco sabemos con quién estuvo, decía el canciller Leiva. Entonces, eso explica la lógica, digamos, la personalidad de una persona. Falta de respeto a la institucionalidad también, ¿verdad? Pero, claro, pero en el fondo, ¿qué es lo que puede decir cualquier persona de sentido común? Que el presidente Petro está atado a su pasado. Vivió 30 años, como dicen en Colombia, en el monte, o sea, haciendo guerrilla, no respetando ninguna regla. Y en la lógica del conflicto. Y esto es importante subrayarlo, la lógica del conflicto, porque ¿qué quiere decir? Como él es marxista declarado, todo parte a raíz del conflicto. Generar conflicto, acordémonos de esa vieja expresión del marxismo, que la violencia es la partera de la historia. Entonces genera conflicto, y en este caso ha querido generar un conflicto con el Perú para aglutinar a una cantidad importante de colombianos que estaban en movilización contra su gobierno, paralizados, con bloqueos. Después hemos visto hace 2 días una de las plazas principales de Bogotá atiborrada de gente contra el gobierno, porque siente que ha perdido su libertad, que el señor Petro ha perdido el rumbo. Ayer lunes, domingo, el Comercio entrevista o publica una entrevista de 2 páginas a una senadora vigente, ¿no? Que habla. Fernanda Cabal. Exacto, el nombre no lo recordaba, que explica que todo esto, como lo dijo la otra ex canciller, que también lo mencioné en el artículo, que fue 4 años canciller de Colombia, y que dijo, después del post de un video que mucha gente debe haber visto, que el presidente Petro había inventado, que nunca había existido una diferencia, ni había nada pendiente, que todo estaba cerrado, y que esto era, que no existía ningún tipo de problema, de conflicto, ni de reclamo histórico, ni fluvial por parte de Colombia respecto al Perú. Entonces, claro, estamos frente a un personaje que es, y que además yo lo he visto en 2 oportunidades así de frente, recto, así directo. En una sala estábamos como contigo, y yo era Petro y te decía, esto es un micrófono, y después íbamos a otra sala con otra gente y te decía, no, esto es una Coca-Cola. Yo lo he visto 2 veces, o sea, yo he sido testigo de cómo podía alterar la verdad y cómo generar conflicto. Entonces, es una situación complicada para el Perú, porque este interlocutor, que es el presidente Petro, no es un interlocutor que puedas tú prevenir, porque sacó un segundo post diciendo que agradecía la voluntad del gobierno del Perú de
convocar a esta reunión regular del CONADIF, tal y cual. Sin embargo, después de eso, mete policías, ¿cómo se llama?, para tratar de entrar al Perú. Exacto, el izamiento de la bandera. El izamiento y el sobrevuelo de una unidad militar. Entonces, exactamente. ¿De qué estamos hablando? Y genera incertidumbre. Yo sí creo que el gobierno, además de haber emitido el comunicado que ha emitido hace media hora o 40 minutos o una hora, yo pensaría, lo pongo en condicional, porque el presidente dirige la política exterior, de decirle al gobierno colombiano que mientras no exista una buena voluntad, porque evidentemente después de estas declaraciones han habido tres manifiestas violaciones, no serían recibidos en esta reunión de septiembre. Y que se postergaría sin fecha hasta no tener las garantías. Y claro, las garantías vendrán cuando el gobierno del señor Petro deje el poder, porque esa es la verdad. Yo le agradezco mucho al ex canciller Javier González Elechea por esta conversación, más que entrevista, conversación, y con algunas anécdotas que ha tenido con el propio presidente colombiano Gustavo Petro. Compañeros, yo regreso con ustedes a estudios. Bien, Carmen, gracias por esta información. Por supuesto, vamos a seguir con este análisis. Ya regresamos.